Buenas, bienvenidos a este video en el cual les voy a estar mostrando cómo podemos hacer para migrar nuestros datos desde Excel hasta una base de datos SQL en Azure. Para realizar este procedimiento vamos a utilizar un asistente que tiene Microsoft que se llama SQL Server Import and Export. Miren, acá yo ya lo tengo instalado en la computadora, tengo la versión 2017, también está la versión 2019 y ya tienen esa, prueben a ver si les funciona y si no se pueden instalar esta y seguir los pasos tal cual los vaya haciendo yo. Y les voy a dejarle el link desde donde se descarga esta versión, tanto esta como la 2019 que está un poco más arriba. Yo les dejo este link en las descripciones del video. Pero bueno, una vez que nos descargamos este software tenemos que abrirlo, vamos a ponerle import. Y lo primero que nos pide el asistente al abrirlo es que elijamos un data source, es decir, un origen de datos. ¿Dónde están los datos que vamos a querer migrar? Y después nos va a pedir a dónde queremos migrarlo. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces acá es seleccionar una opción de origen de datos. Y vemos que acá aparece Microsoft Excel. Pero ¿qué pasa? Yo ya probé utilizando esta opción, utilizando un archivo de extensión XLSX. Y es un quilombo, o sea, es mucho más tedioso que usar como origen de datos un archivo de Excel, pero en formato CSV, separado por comas. Entonces nosotros, en vez de elegir Excel como origen de datos y nada más, vamos a elegir Flat File Source, que es un archivo de texto plano que podría ser o un archivo TXT o un archivo CSV, separado por comas. Entonces venimos acá al Excel y lo primero que tenemos que hacer es venir a Archivo, Guardar como, elegimos un nombre para nuestro archivo CSV, le pongo nuestro archivo CSV y tendríamos que acá seleccionar este tipo de datos, CSV, delimitado por comas. Una vez que lo guardan, yo eso ya lo hice y en la carpeta acá pueden ver que tengo un archivo que se llama tablaproductos.csv. Entonces una vez que tenemos nuestro archivo en formato CSV, seleccionamos la opción Flat File Source, venimos a Browse y tenemos que encontrar ese archivo. Vemos que por defecto aparece buscando archivos TXT, entonces seleccionamos la opción CSV Files y seleccionamos el origen de datos que necesitamos migrar. Perfecto, ya tenemos el Excel en el asistente. Acá nos pide un par de configuraciones que tenemos que definirle el idioma y la codificación de los caracteres. Esto sinceramente no lo van a tener que tocar, ya les va a aparecer por defecto. Pero vean que acá estamos navegando en la opción general de este data source. Y ahora nos vamos a pasar a esta segunda opción que son las columnas, en donde nosotros tenemos que decirle cuál es el separador que indica por qué están separadas nuestras columnas. Y acá vemos que tiene el column delimiter, es el semicolon, el punto y coma en este caso. Y vemos acá una previsualización de cómo serían separados nuestros datos. Y vemos que reconoce perfectamente las 4 columnas de tipo, marca, destino y modelo de producto. Entonces, miren, si nosotros seleccionásemos otra y pusiéramos tab acá en el column delimiter y le damos a refresh, no entiende nada y la previsualización nos quedaría horrible, así que por defecto el asistente entendió que era el semicolon, le damos a refresh de nuevo y listo, ahí está perfecto. Entonces acá en columns no tendríamos que tocar nada, pero capaz que ustedes tienen otro delimitador y bueno, podrían indicarlo ahí. Y después acá en avanzado tenemos más opciones a definir respecto de cada esta columna, como por ejemplo el tipo de dato y la longitud de caracteres. Fíjense que acá en tipo de producto dice output column width, que quiere decir qué longitud va a tener esta columna una vez migrada, y dice hasta 50 caracteres. Y vemos que inmediatamente arriba nos dice el tipo de datos, que es de tipo de datos string, pero acá hay un montón de tipos de datos que podríamos seleccionar para esta columna, pero bueno, eso dependerá de los datos que nosotros tengamos en el Excel. En este caso, como son de tipo texto, no tenemos problema y lo único que tenemos que indicarle es qué cantidad de caracteres va a tener esa columna. El tema está en que nosotros no sabemos si estos 50 caracteres nos alcanzan, porque si vemos, para todas las columnas está el mismo tipo de datos, el mismo tipo de datos string con 50 caracteres. Pero nosotros no sabemos si alguna supera esos caracteres. Y miren, no vamos a tocar nada de esa configuración y veamos qué pasa. Le damos a siguiente, acá nos pide choose a destination, ¿sí? Tenemos que decir a dónde van a ir a parar estos datos de Excel. Y acá tenemos que seleccionar esta opción que aparece acá abajo que dice Microsoft OLEDB Provider for SQL Server. Seleccionamos esta opción y que nos pide el nombre del servidor, en dónde está la base de datos a la cual queremos migrar los datos. Y recuerden que cuando creamos nuestra base de datos en Azure, acá tenemos el servidor de SQL y nuestra base de datos en sí. Y nosotros entramos a la base de datos que creamos, en uno de los videos anteriores les dejo el link, vemos que acá dice nombre del servidor, mysqlyoutube.database.windows.net. Entonces le damos a copiar, venimos acá, pegamos el nombre del servidor y acá nos pide, bueno, está bien, si querés mandar datos a esa base de datos SQL en Azure, supongo que vos serás el administrador o tendrás alguna forma de mostrarlo.
Entonces tenemos que seleccionar acá en el apartado de autenticación, ponemos usar mi autenticación de SQL Server. Entonces acá ustedes tienen que poner su usuario y contraseña de administrador de base de datos y automáticamente, si esto está bien, si pusieron el nombre del servidor bien y sus credenciales bien, acá abajo en este desplegable se les van a desplegar las bases de datos que tienen en este servidor de Azure. Entonces acá ustedes pueden seleccionar tutoriales, le dan a siguiente y ahora miren, acá nos está dando un resumen de que el origen de datos está en esta ruta, que es una ruta de esta computadora, y acá vendría el nombre del archivo, y nos pone que el destino de estos datos van a ser en este servidor y que van a estar almacenados en una tabla que van a crear a tales efectos para poder recibir estos datos, que se va a llamar tabla productos. ¿De dónde saca el asistente ese nombre? De la denominación del archivo. Recuerden que acá yo le había puesto tablaproductos.csv. Entonces tengan en cuenta que el nombre que pongan en ese archivo es el que va a terminar como nombre de la tabla que se cree en SQL. Acá nosotros podríamos hacer clic en Edit Mappings para ver qué es lo que efectivamente está haciendo en esta migración. Y vemos que lo que está haciendo es crear una tabla en el destino, Create Destination Table. Entonces nosotros podríamos venir acá a ver cuál es el comando de SQL que está ejecutando. Venimos acá a Edit SQL. Y vemos que es un comando de creación de una tabla. Create table, el nombre de la tabla, y pone varias columnas. Pero acá, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y que esto es muy grave, sobre todo para Power Apps, que es que vemos que esta tabla se crearía sin una columna que tuviese la restricción de ser primary key. Que acuérdense que eso es fundamental para después poder interactuar desde Power Apps con esta tabla en SQL. Entonces, ¿qué pasa? Acá estamos teniendo un problema porque no nos detecta eso. Entonces, miren, si nosotros acá le damos a crear, le damos a OK y le damos a siguiente, este paso no se preocupen, le tienen que dar a siguiente, y acá le vamos a dar a finish y vamos a tener dos problemas. Primero, miren, nos tira un error. Y les quiero mostrar este error porque se van a topar quizás varios de estos errores, pues yo no puedo saber todos los tipos de datos que están manejando ustedes y cada uno va a tener distintos errores al importar, pero quiero que vean cómo se analiza esto. Ustedes tienen que empezar a leer estos errores, que les pueden surgir o no, pero calculo que a algunos les va a surgir porque no es tan sencillo, pero yo les voy a mostrar cómo tratar de evitar este tipo de errores. Pero acá vemos que dicen que ocurrió un error en este archivo, que es el archivo de tablaproductos.csv, pero miren lo que nos está diciendo acá, on data row 2737, ¿no? O sea, nos está diciendo que el error viene de esa fila. Entonces, miren, si nosotros entramos a este archivo y vamos a la fila 2737, vamos a intentar buscar el error en esta fila, porque por algo nos está diciendo el asistente que ahí estuvo el error. Y si ven acá, miren, por ejemplo, acá yo ya veo que esta columna de tipo de productos se está escapando, es como más larga que el resto. Y por ejemplo, podríamos acá usar la función largo para ver cuántos caracteres tiene esta columna en esta fila, y vemos que tiene 53 caracteres. Y se acuerdan que nosotros acá en el asistente vimos que por defecto los ponía como de 50 caracteres. A todas las columnas le ponía por defecto 50 caracteres. Entonces nosotros podríamos venir para atrás, back, le damos a back, vamos volviendo siempre para atrás. Entonces acá podemos cambiar esta definición y en vez de 50 ponerle 60 caracteres, por ejemplo, y ahí subsanaríamos ese error. Pero yo les recomiendo otra cosa, que es que vengan a este botón de acá abajo, en el que el asistente nos va a sugerir el tipo de dato en función de un análisis que haga sobre determinada cantidad de filas. Ven, acá tenemos number of rows y acá le podemos definir y le digo, no, haceme un análisis de las 3000 primeras filas, porque yo ya sé que el error me había surgido en la fila 2700 y pico. Entonces yo le pongo OK y ahí me empieza a hacer un análisis del contenido de todas esas columnas hasta la fila 3000. Y ahora me recomienda otra cosa. Miren, si me paro en la primera columna me dice que con un ancho de 34 estaría bien. En la segunda columna me recomienda un ancho de 18. Y en la columna que me arrojó el error me recomienda que sea 53, la máxima longitud de esta columna. ¿Por qué? Porque vino a la fila 2736 y vio que el largo de esa cadena de texto era de 53. Sinceramente acá nosotros para cubrirnos podríamos pedirle al asistente que nos sugiera el tipo de datos y a lo sumo si es string, en este caso que nos recomienda 34 caracteres, ponerle 10 más, 15 más, 20 más. Uno también conoce con qué datos se maneja y va a saber qué cantidad de caracteres ponerle acá y demás. Pero bueno, esto es para que vean qué clase de errores les pueden surgir, cómo tratar de evitarlos con esta funcionalidad de pedirle al asistente que nos sugiera el tipo de datos que mejor machee con los nuestros. Pero bueno, ahora veamos qué pasa si corregimos eso. Cada vez que le erren con algo y hayan intentado hacer una importación y haya fallado, yo les recomiendo cerrar el asistente y volver a iniciar el proceso, porque muchas veces se queda trabada información y les arroja
arroja error y en realidad ya no debiera hacerlo. Bueno, eso es medio complejo, pero digan esa recomendación que va mucho mejor. Volvemos a seleccionar el archivo, le damos a la tabla de productos y recuerden, venimos acá a la pestaña de avanzado, vamos a pedirle una sugerencia de tipo de datos, le damos las primeras 3 filas que analice. Listo, nos hizo el análisis y acá 53, perfecto, le damos a siguiente. Seleccionamos SQL Server, ponemos MySQL youtube.database.windows.net, la autenticación, seleccionamos nuestra base de datos, le damos a siguiente, nos dice lo mismo que antes, pero miren, ahora en el Edit Mappings me tira como agregar las filas a una tabla. ¿Por qué? Porque ya no las creó. Hubo un error y tuvo un problema, pero ya nos creó la tabla. Entonces esto empieza a ensuciar la base de datos. Y yo lo que les recomiendo es que se vengan acá a la base de datos de tutoriales, actualicen, yo ya estoy en el editor de consultas y vemos que acá ya está creada la tabla de productos. Entonces hacemos un seleccionar todo de la tabla de productos y vemos que se creó la tabla pero sin nada dentro. Esto ya es medio raro. Yo que ustedes acá haría un drop table y arrancaría de nuevo. Porque piensen que la migración, la idea es hacerla una vez y listo. Entonces mejor aprender bien cómo se hace. Y una vez que estamos seguros, migramos todo. Entonces listo, volvimos a eliminar la base de datos. Cierren el asistente. Recuerden porque si no se crea y va a seguir receptando como que la tabla está creada. Entonces venimos de nuevo, abrimos el asistente. Seleccionamos el archivo que queremos, que es el CSV. Seleccionamos CSV. Venimos acá avanzado, pedimos la sugerencia del tipo de datos. Le damos a OK, le damos a siguiente. SQL Server. Volvemos a poner nuestros datos. Le damos a siguiente. Y ahora ven, acá tienen que prestar atención. Se dan cuenta que está creando la tabla cuando tiene ese puntito amarillo. Ahí tiene, no sé si es una B o qué, pero voy a hacer zoom para así lo ven bien. Ahí ya nos damos cuenta que está creando una tabla y no está haciendo el append. Entonces venimos a Edit Mappings y vemos que lo que está haciendo es crear una tabla. Pero nuevamente vemos que no está creando la columna Primary Key. Entonces venimos a Edit SQL, eso está ok, pero ahora ya no nos debería tirar el problema del largo que surgía en la fila 2700 y pico. Le damos a Next, le damos a Finish y ven, ahí ya está importando, ya está haciendo todo. Acá les muestra cuántos van y ya importó las 32.000 líneas. Entonces si ahora nosotros venimos acá y hacemos un seleccionar todas las columnas de la tabla productos, seleccionamos la consulta y le damos a seleccionar, ven, acá nos arroja todos los resultados y ya está toda la información en SQL. Acá el único problema que tenemos es que no teníamos la columna de Primary Key y la solución para eso es que ya tengamos previamente creada la estructura de datos en SQL. Entonces miren, yo acá abajo tengo una sentencia que es la creación de esta tabla de productos justamente, en donde tenemos la columna ID, que tiene el tipo de datos int, que tiene la restricción de ser la primary key y que los valores que va a ir obteniendo son numéricos de 1 en adelante y van subiendo de 1 en 1. Entonces perfecto, esta tabla sí ya estaría en condiciones de comunicarse con Power Apps. Y presten atención que acá yo en la denominación de la tabla puse el mismo nombre que tiene el archivo CSV. ¿Por qué? Porque ahí cuando seleccionemos el archivo CSV en el asistente y pasemos al paso de seleccionar la base de datos en SQL, ya va a detectar que hay una tabla con esa denominación y lo que va a hacer es un append. ¿Un append a qué? A esta tabla que está vacía. Pero cuando se carguen todos estos registros, les va a imputar a cada uno un valor de ID que va a ser primary key de 1 en 1. Entonces ahí solucionaríamos ese problema de no tener esa columna y que después no pudiéramos interactuar desde Power Apps con este origen de datos en SQL. Entonces perfecto, primero vamos a hacer el drop porque si nosotros ahora queremos crear la tabla nos va a decir que ya existe. Entonces ponemos drop table tabla productos, le damos a eliminar, perfecto, ya se eliminó y ahora la vamos a crear. Excelente, ahora cerramos el asistente que ya terminó, perfecto, lo volvemos a abrir y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar este CSV que contiene toda nuestra información y que se llama igual que la tabla que tenemos creada previamente en nuestra base de datos SQL y van a matchear perfecto, entonces va a querer agregar esos registros a esa tabla ya existente. Entonces seleccionamos el archivo con extensión CSV que se llama igual, esto queda todo por defecto, venimos acá a la opción avanzado de la izquierda y le solicitamos al asistente que nos haga una sugerencia del tipo de datos a partir del análisis de las primeras 3000 filas, por ejemplo. Y listo, ahí ya hace el análisis y vemos que en la columna modelo producto nos tira el de 53. Acá les recomiendo que pongan siempre un poco más para cubrirse, porque ustedes no saben si en la fila 10.500 no tiene más caracteres. O capaz sí, pero si saben, bueno, cúbranse y definan bien los tipos de datos acá. Entonces le damos a siguiente, seleccionamos un servidor de SQL Server, le damos el nombre del servidor, sql.database.windows.net. Le damos nuestras credenciales, seleccionamos nuestra base de datos en ese servidor, le damos a siguiente y ahora ven que ya ese cosito amarillo no está más arriba. ¿Por qué? Porque el asistente detectó que ya hay una tabla que se llama
igual que nuestro archivo de CSV, entonces probablemente nosotros lo que querramos hacer es agregar registros a esa tabla. Entonces venimos al Edit Mappings y vemos que lo que está haciendo es un append. Está agregando rows abajo de esa tabla que ya tenemos creada, pero como está vacía, bueno, lo único que hace es crear nuevos registros. Y acá lo que nos muestra es cómo va a ser el mapeo. ¿Ven que dice Mappings? Es porque nos dice el source, que es el archivo de Excel, y nos lista las columnas y nos está diciendo a qué columnas del destino las va a machear. ¿Del destino cuál es? La tabla de SQL en Azure. Entonces nos dice que la tabla tipo de producto del Excel va a ir a parar a la columna tipo producto de la tabla de SQL. Lo mismo con la marca producto, va a ir a marca producto, y acá nosotros podríamos hacer un control. Ahora son pocas columnas y todas se llaman igual, entonces es muy fácil y entendemos que está bien, pero si tienen que migrar algo en serio con muchas tablas, muchas columnas y cosas, bueno, esto hay que revisarlo. Y acá nos tira el máximo de caracteres que acepta cada columna en SQL en función de lo que definimos acá en esta sentencia de la base de datos. Sinceramente no probé si este Enable Identity Insert al crear una tabla nos genera esa columna de ID Entity 11, pero si alguno lo quiere probar, es una opción que no intenté. Entonces le damos a OK. Le damos a siguiente, siguiente, finish. Y ahora no nos va a tirar ningún error. Se va a importar todo y miren lo que tarda. O sea, en importar 30.000 registros tarda. Ahí ya terminó. ¿Qué fueron? 16 segundos. No, 13 segundos. No sé cuánto fue. Pero bueno, fue muy poco. Y ahora ya en esta base de datos, ahora sí, si seleccionamos todos los registros de la tabla productos, ya vamos a ver que tenemos todos nuestros datos y ya los tenemos con una primary key que se va incrementando de uno en uno. Entonces perfecto, esta tabla sí ya es compatible para interactuar con Power Apps. Pero bueno, en definitiva sería eso. Tienen que partir de un archivo CSV en el cual les recomiendo que miren muy bien qué tipo de datos tienen almacenados en esta columna, para que después, en base a la sugerencia del asistente, puedan determinar si está bien ese tipo de datos o no. Y que también presten atención en los errores que le puedan surgir, porque por lo general les va a decir, che, pará, no podemos importar esto. Probablemente el error sea de tipo de datos y probablemente les tire la fila en que ocurrió el error. Entonces a ustedes les va a ser mucho más fácil detectar cuál es el cambio que tienen que hacer para que funcione. Un tip que les tiro es que en muchas ocasiones me ha pasado que el error viene porque tenemos caracteres extraños en una columna que no coinciden con la codificación que pusimos en esa primera pantalla. No sé si se acuerdan que acá cuando seleccionábamos el archivo, por ejemplo, ponemos la tabla de productos, ven esta codificación. Bueno, quizás un carácter que están poniendo ahí no coincide con esa codificación y el asistente no lo entiende, entonces tienen que jugar un poco con eso. Y acá en los tipos de datos la sugerencia es que ustedes, en función del tipo de datos que tengan en su Excel, primero pidan la sugerencia para ver qué arroja y después, si ese justo no llega a funcionar, cambiaría en algunos similares a los que ya nos asignó. Por ejemplo, si ustedes tienen un tipo de datos de fecha, acá tienen database, date, datetime, timestamp, todos tipos de datos de fecha. Ahí les recomiendo que ustedes vayan jugando con el tipo de dato que ustedes tienen en el Excel, lo que seleccionen acá y lo que terminan definiendo ustedes en la creación de su tabla en la base de datos. ¿Se entiende? Ustedes van a definir determinados valores acá, entonces lo que tengan en Excel tiene que coincidir con lo que definieron acá. Por ejemplo, si ustedes acá en marca producto a esto le ponen un tipo de dato de fecha y hora y después efectivamente lo que están mandando son nombres de productos, nombres de marcas de productos, y no, les va a tirar un error porque vos estás tratando de meter letras a una columna de SQL que lo que espera recibir son fechas. Pero bueno, resumiendo, básicamente es eso. Tienen que usar este asistente de importación, pasar su archivo de Excel a CSV, seleccionarlo como origen de datos y pedir la sugerencia del tipo de datos que les hace el asistente, y previamente haber creado en SQL la tabla que va a recibir esos datos de Excel, recordando que la tabla se tiene que llamar igual que el archivo de Excel en CSV. ¿Para qué? Para que después, cuando el asistente quiera importar a la base de datos, detecta que se llama igual el archivo que la tabla que ya tenemos creada y trata de agregarlos a esa tabla, porque en esta tabla nosotros ya definimos la columna ID primary key, entonces ya nos aseguramos que sea compatible para después interactuar con esa tabla desde Power Apps. Así que bueno, nada, les aviso que seguramente tengan problemas con tipos de datos y con cuestiones, pero que en internet está todo, y que si no, en los comentarios me vayan poniendo todos los errores que les surgen, con qué tipo de columnas tuvieron problemas y esas cuestiones, y después vemos si hacemos otro video más tratando de importar varios tipos de datos distintos y vemos cómo solucionarlos. Pero bueno, iterando así, probando prueba y error, lo van a poder hacer, les va a llevar un poquito de tiempo, pero también van a aprender en el camino. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado el video, que les sea útil, y nada, los leo en los comentarios y nos estamos viendo en el próximo video.